Y mi lección a través de todo esto es que estoy empezando a darme cuenta de lo condicionados que estamos en creer lo limitado que somos. Y cuando empiezas a quitar esas capas y rompes esas creencias, esos pensamientos y emociones autolimitantes, al otro lado de eso es donde ocurre lo milagroso. Así que tienes que estar dispuesto a estar en ese lugar de incomodidad el tiempo suficiente para reorganizar, ordenar y empezar a crear más coherencia. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Estábamos hablando antes de cómo la gente es literalmente transformada cuando leen tus libros, cuando escuchan entrevistas como esta contigo, cuando van a talleres de una semana de algunas de las cosas locas que haces. Y te preguntaba, ¿por qué estas cosas están despegando ahora en el último año, año y medio? ¿Por qué has estado haciendo este trabajo durante un par de décadas, Sí. verdad? ¿2 décadas? Casi sí. Casi 2 décadas y has estado en toneladas de documentales, películas, has estado haciendo entrevistas durante mucho tiempo, pero realmente has despegado en el último año. Y dijiste, porque ahora tenemos un montón de evidencia de cosas en las que estabas trabajando, las cosas que has estado creyendo durante tantos años, que sabías que funcionaban para ti y viste la transformación contigo mismo. No vamos a entrar en tu accidente porque fue en la última entrevista, pero ahora tenemos pruebas y evidencias y la ciencia respaldó todo esto. ¿Cómo empezó a suceder eso? Sí. Es un gran diálogo porque creo que este es un momento de la historia en el que no basta con saber, es un momento de la historia para saber cómo. Y si rebobinas la cinta hace 10 años, la información era lo que estimulaba el pensamiento, estimulaba nuevas ideas, y a medida que aprendemos cosas nuevas, hacemos nuevas conexiones a nuestro cerebro. Así que, a medida que empezamos a añadir nuevas puntadas en ese tapiz tridimensional de nuestra mente, estamos empezando a hacer que nuestra mente funcione de nuevas maneras. Pero lo fundamental es aplicarlo, personalizarlo, hacer algo con él. Y hace 10 años, cuando me ponía delante del público y hablaba de la aplicación, nadie quería saber de ese ámbito filosófico, teórico, intelectual, ¿verdad? Porque hacer algo significa que vas a tener que cambiar algo de ti mismo. Doloroso. Sí, te vas a sentir incómodo, Sí. ¿verdad? Y creo que estamos en la era de la información. Y en la era de la información, la ignorancia es una elección. Y debido a la tecnología, tenemos acceso a tanto contenido y a la información. Y la información crea conciencia. Y la conciencia es conciencia. Y no puedes tener conciencia sin energía. Trabajan juntos. Así que hay un cambio energético. Creo que está teniendo lugar en el mundo ahora mismo, donde la gente está tan informada que los viejos modelos o paradigmas están empezando a romperse, ya sea el modelo médico o el modelo religioso, el modelo educativo, el periodismo, la economía, la política, todo está empezando a salir a la superficie porque algo tiene que salir. Y creo que una de las cosas que la gente se está dando cuenta es que no tienes que ser un monje budista para hacer esto. Una monja con 40 años de devoción, solo tienes que entender la fórmula. Y al igual que cualquier habilidad o cualquier cosa que aprendas, tienes que pasar de pensar a hacer. Tienes que tomar el conocimiento, crear la experiencia, y si sigues haciéndolo una y otra vez, empiezas a conseguir una habilidad o empiezas a ser sabio sobre cómo hacerlo. Y sabes que sabes cómo hacerlo. Bueno, en los últimos 10 años hemos reunido un equipo científico y vamos a ver si realmente se puede hacer cambios cerebrales significativos. No quiero que esos cambios estén solo en la mente, quiero que estén en el cerebro. Quiero poder ver imágenes de él antes y él después para decir, esta persona tiene un cambio significativo después de una lesión cerebral traumática o ansiedad o depresión o de un trastorno cíclico de estado de ánimo o de un accidente cerebrovascular. Queremos ver que ha habido un cambio significativo. Al mismo tiempo, vamos a medir su cerebro en tiempo real y vamos a ver cómo es ese proceso de transformación. Y en el descubrimiento, Luis, de ese proceso, ganamos mucho conocimiento sobre cómo es ese proceso de transformación. En otras palabras, puedo decirte sin lugar a dudas que si estás analizando tu vida ahora mismo dentro de alguna emoción perturbadora, el 100% de las veces vas a empeorar tu cerebro. Si piensas en tu vida. Si estás atrapado en una emoción, como si estuvieras frustrado, resentido, enojado, rencoroso, resentido y estás pensando dentro del estado emocional, en otras palabras, no puedes pensar más allá de lo que sientes. Eso significa entonces que estabas pensando en el pasado porque esas emociones son un registro, un residuo del pasado. Entonces, vemos a la gente en el proceso de cambio que está analizando en la dualidad o polaridad, que como que lleva al cerebro a estados más altos de excitación y más lejos del verdadero cambio.
Así que hemos hecho miles y miles y miles de escaneos cerebrales y ahora sabemos que hay una fórmula para crear una mayor coherencia cerebral, una mayor eficiencia cerebral, para hacer que tu cerebro funcione mejor. Y cuando tu cerebro funcione mejor, tú trabajas mejor. Al mismo tiempo, se requiere una intención clara y una emoción elevada para empezar a cambiar tu energía y cambiar tu vida. Y nadie cambia hasta que no cambia su energía, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿cómo sacar a una persona del resentimiento, la frustración, hacia la alegría y la libertad? ¿Por qué habrían de sentirse agradecidos o alegres o libres si la experiencia no ha ocurrido? Así que la mayoría de la gente pasa la mayor parte de la vida esperando que algo fuera les quite el vacío, o el dolor, o el resentimiento de aquí. Bueno, si están esperando toda su vida en la separación o en la carencia, y nosotros creamos la realidad, entonces la carencia está impulsando ciertos pensamientos, lo que está creando más separación y más creencia. Entonces, enseñar a la gente a empezar a condicionar su cuerpo emocionalmente antes de que la evidencia tenga lugar en su vida es romper un hábito importante, ¿verdad? Así que en lugar de vivir por causa y efecto, ahora estamos empezando a causar un efecto. Así que en el momento en que empieces a sentirte completo y agradecido, ahora sabemos que tu curación comenzará en ese momento. En el momento en que empiezas a sentirte digno y abundante, tu riqueza está llegando, estás generando una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de riqueza y así... Pero ¿cómo puede alguien sentirse digno si siempre le han dicho que no lo es? Sí, bueno... ¿O es una historia que se cuentan ellos mismos? Sí, sí. Son como, no soy digno porque ella no dijo que sí cuando le pedí una cita, porque rompió conmigo, porque me despidieron, porque mis padres me dejaron. ¿Cómo soy digno? Cuando hay tanta evidencia o historia alrededor de una cosa negativa. Sí, es cierto. Bueno, dejamos de controlar la historia de su pasado y empezamos a contar la historia de su futuro. Y la gente que no está definida por una visión de futuro, en su mayoría, se queda con los resultados del pasado. Tu cerebro es un registro del pasado, un artefacto de todo lo que has aprendido y experimentado en ese momento. Así que la mayoría de la gente se despierta por la mañana y empieza a pensar en sus problemas, y esos problemas son recuerdos que están tatuados en el cerebro y que están asociados a ciertas personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Así que la persona se despierta con una pizarra limpia, empieza a pensar en sus problemas, está pensando en el pasado. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, es posible que tu pasado sea tu futuro. Cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada. Así que en el momento en que empiezas a recordar el problema, empiezas a sentirte infeliz. Ahora tu cuerpo está en el pasado porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y como piensas y cómo te sientes, crea un estado del ser. Así que la gente reafirma su identidad, basándose en el pasado, ¿verdad? Y resulta que la redundancia de hacer eso... El condicionamiento solo requiere una imagen y una emoción. Y la mayoría de la gente está condicionando inconscientemente su cuerpo en el pasado familiar, en lo conocido. Así que ahora estás en el pasado familiar y en lo conocido. Vas a anhelar el futuro predecible, ¿verdad? Sí. Eso también es lo conocido. Y solo hay un lugar donde existe lo desconocido, y es el entero momento presente. Ese es el punto dulce del momento presente generoso. Así que tienes que esforzarte para llegar a esa persona más allá de las emociones que la mantienen clavada o anclada en el pasado. Y si cuesta un esfuerzo hacerlo, pero se sigue trabajando con la fórmula, llegarás a ese momento elegante en el que hay una liberación de energía. Ahora tu cuerpo, como la mente inconsciente, la mente objetiva no está creyendo que está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, porque estás liberando al cuerpo de ese estado emocional. Entonces, la pregunta a la persona, ¿por qué eres tan infeliz? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás tan resentido? En el momento que le preguntas eso, su cerebro va a asociar esa emoción a un evento pasado. Por un recuerdo, una experiencia, sí. Es por eso que no tiene nada que esperar en su futuro. Así que si no se definen por una visión de futuro, para mí significa que solo están más enamorados de su pasado que de su futuro. Entonces, ¿cómo enseñas a la gente a creer en un futuro que aún no pueden ver o experimentar con sus sentidos, pero que han pensado lo suficiente en su mente como para que su cerebro esté literalmente cambiando para que parezca que el evento ya ha ocurrido? Las últimas investigaciones en neurociencia dicen que es absolutamente posible, y lo sabemos. ¿Y cómo se enseña a una persona a seleccionar una nueva posibilidad en su futuro y a empezar a abrazar emocionalmente ese futuro antes de que se manifieste? A tal grado que su cuerpo, como su mente inconsciente, está creyendo que está viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Y están señalando nuevos genes y nuevas formas por delante del entorno. Ahora, para que su cuerpo comience a cambiar para parecer que el evento ya ha ocurrido, hemos probado que eso es posible. Ahora, piensa esto. Así que cuanto más pienses en tu futuro deseado, en la energía, en
la gratitud, en los sentimientos que quieres tener más positivos. Cuanto más pienses en ello como algo que va a ocurrir en el futuro, más cambiará tu cuerpo ahora. Exactamente. Así que tu cuerpo está creyendo que está viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Ahora, piensa en esto. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes por alguna condición de tu vida, cuanto más alterado te sientes en tu interior, más estrechas tu enfoque en una causa y el cerebro congela una imagen y toma una foto instantánea. Y ese recuerdo ahora está grabado en el cerebro, está marcado ahí. Entonces, la gente piensa neurológicamente dentro de los circuitos de esas experiencias pasadas y se siente químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y cuanto más fuerte es la traición, cuanto más fuerte es el trauma, más vive en el cuerpo en el pasado, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo revertir eso? Así que ahora, si realmente te apasionas por un futuro, todos hemos hecho esto. Tienes una idea salvaje en tu mente y empiezas a aferrarte a esa visión y te preocupas por ella. De repente el pensamiento en tu mente se convierte en la experiencia y empiezas a sentir la energía del futuro. Sí. Ahora, cuanto más fuerte sea la emoción que sientas por esa visión, más vas a prestar atención a la imagen en tu mente y ahora estás recordando tu futuro. Y viceversa, cuanto más fuerte prestes atención al sentimiento de dolor pasado, vas a crear el dolor en este momento. Exactamente. Entonces, se requiere un cerebro coherente y ahora sabemos que hay una fórmula para eso y tenemos hermosas investigaciones que demuestran que la gente puede hacerlo, solo tienen que practicar y requiere un corazón coherente. Porque el resentimiento, la frustración, la impaciencia crean un corazón muy incoherente. Sí. Y cuando ese corazón se vuelve incoherente, dejas de confiar en ti mismo. No hay energía, dejas de confiar en tu futuro. Entonces, Vaya. si hay una evidencia física en tu cerebro y en tu cuerpo, evidencia física para parecer que el evento ya ha ocurrido, es muy posible que estés pensando neurológicamente dentro de los circuitos de tu futuro y que empieces a sentir químicamente dentro de los límites de esa emoción de tu futuro. Y cómo piensas y cómo te sientes es tu estado de ser. Y ahora tu estado de ser está viviendo en el futuro en vez del pasado. Ahora, en ese momento en el que te desconectas de la emoción de tu futuro por culpa del tráfico o de algún compañero de trabajo o de tu ex o de lo que se te ocurra, ahora estás de vuelta a la energía de tu pasado y ahora vas a empezar a buscarlo y analizar. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, si sientes la emoción de tu futuro, ¿por qué ibas a buscarlo? Porque sentirías que ya ha ocurrido. Y ese es el lugar donde ocurre la magia. Entonces, no puedes simplemente hacer esto. Levántate y luego volver a tu viejo estado de ser. Tienes que mantener ese estado modificado. ¿Cómo se mantiene cuando la vida pasa? Bueno, déjame terminar. Si te doy un puñetazo en la cara ahora mismo, ¿cómo te mantienes? Bueno, por supuesto, por supuesto. Quiero decir, todos recibimos golpes en nuestras vidas y todos reaccionamos emocionalmente, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Sí. Entonces, si no puedes mediar y regular tus relaciones emocionales y esas emociones persisten durante días, Años para algunas personas. estado de ánimo y luego meses de temperamento, años de rasgo de personalidad, así que la personalidad de la persona se basa literalmente en el pasado, pero no lo saben porque lo están haciendo una y otra vez. Se convierte en un programa subconsciente. Así que ahora, si se requiere un cerebro coherente y un corazón coherente, entonces tenemos que entrenar a la gente a autorregularse. Así que hemos hecho miles y miles de mediciones. Nos hemos asociado con el Instituto Hermat para enseñar a la gente cómo crear y mantener la coherencia del corazón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Además de ir a su taller, que es una versión simplificada, seguro lleva más tiempo y... Bueno, realmente no lo hace. Realmente no es así. Solo requiere quedarse quieto, cerrar los ojos, poner la atención en el corazón, cambiar la respiración, de modo que te muevas al momento presente. Y cuando ralentizas tu respiración, ralentizas tus ondas cerebrales. Y cuando ralentizas tus ondas cerebrales, ahora estás accediendo a un sistema nervioso autónomo. Así que entrenas a una persona para que abra su corazón y sienta una emoción elevada. Y eso requiere un poco de práctica. Y al igual que una flor que tarda en florecer, se necesita un poco de tiempo. Pero si trabajas en entrenar el resentimiento, la frustración o la impaciencia por la gratitud, el aprecio y el agradecimiento, y te mantienes en ello, llegará un momento en el que ese sistema se enciende y ahora te sientes agradecido sin ninguna razón. Sí. Eso no es algo malo, porque la gratitud, la firma emocional de la gratitud, significa que algo te está sucediendo. Algo te ha sucedido, estás recibiendo algo o acabas de recibir algo, así que tu cuerpo entonces, cuando estás sintiendo gratitud, estás en el estado perfecto de recibir, entonces eso significa que entonces aceptarás y
Crearás y te entregarás los pensamientos iguales al estado emocional de gratitud. Si estás viviendo en el resentimiento, estás viviendo en el miedo, estás viviendo en la impaciencia, podrás decir, estoy sano, estoy sano, estoy sano, soy rico, y con todo lo que quieras. Y ese pensamiento va a parar justo en el tronco cerebral y nunca hará su camino al cuerpo. ¿El corazón no lo siente? ¿Por qué? Porque estás sintiendo resentimiento. Y ese pensamiento no es consistente con la emoción del resentimiento. El resentimiento tiene un conjunto diferente de pensamientos, ¿verdad? En otras palabras, una vez que empiezas a abrir tu corazón, empieza a entrar en coherencia. Empieza a producir un campo magnético medible hasta 3 metros de ancho. Ahora, eso es frecuencia, es energía, y toda esa energía, esa frecuencia, lleva información, lleva una intención. Entonces, cuando estás sintiendo gratitud y tu corazón está abierto, estás entendiendo energía hacia el campo. Ahora, Una frecuencia. una frecuencia. Si pones la intención del pensamiento en tu salud o tu riqueza, esa frecuencia puede llevar el pensamiento de tu riqueza, puede llevar el pensamiento de tu salud. Si estás sufriendo, el sufrimiento no lleva esa energía, no lleva el pensamiento de tu riqueza, lleva un conjunto diferente de pensamientos. Entonces, estamos enseñando a la gente a autorregularse, porque si va a creer en ese futuro que estás imaginando con todo tu corazón, es mejor que esté abierto y activado. Sí, sí. Y es mejor que sepas cómo autorregularte. Y tienes que saber que en el momento en que te desconectas de la energía de tu futuro debido a una circunstancia en tu vida y pierdes ese sentimiento, si lo estás practicando a diario con los ojos cerrados, entonces el siguiente nivel es ser capaz de abrir los ojos y hacerlo justo en el momento y ser capaz de autorregularse y cambiar la frustración de alguna experiencia en tu vida de vuelta a la energía de tu futuro. Ahora bien, eso requiere una gran conciencia y un gran esfuerzo. Pero si tienes una comunidad de personas que están practicando esto a diario y están conectadas con su futuro, porque ahí es donde está su mente, empiezan a querer el futuro más que las emociones del pasado. Hemos hecho suficientes mediciones ahora, Luis, para saber que podemos enseñar a la gente a hacer eso. Y tenemos pruebas de que la gente puede mantenerlo durante 45 minutos a 1 hora. Es una habilidad ahora. Ellos saben que saben cómo hacerlo. Así que ahora tienen coherencia cerebral y coherencia cardíaca. Pues bien, una vez que el corazón empieza a ser ordenado y coherente, actúa como un amplificador e impulsa la energía al cerebro. Así que ahora el cerebro está recibiendo más energía una vez que el corazón está abierto. Y entonces estás pensando en un conjunto diferente de pensamientos. Y esos pensamientos producen diferentes químicos para que sientas más. Y aquí viene el óxido nítrico de la oxitocina y entonces de repente tu corazón literalmente comienza a hincharse, literalmente comienza a abrirse y hay más energía yendo allí. Y ahora vienes de un nivel mental diferente. Sí. Entonces, ¿qué pasa con tu sistema inmunológico cuando haces esto? Bueno, resulta que hemos hecho un experimento, solo 10 minutos al día, 3 veces al día, con 120 personas que cambian el resentimiento, la frustración, el miedo por la gratitud, el aprecio y el agradecimiento, midiendo su respuesta inmune, la inmunología A, tu principal defensa contra las bacterias y los virus, la mejor vacuna contra la gripe que jamás obtendrás. Vive innatamente dentro de ti. Resulta que cuando estás frustrado, cuando estás impaciente, cuando estás temeroso, el sistema inmunológico marca hacia abajo porque eres una emergencia. Toda tu energía va para alguna amenaza en tu mundo exterior. No hay energía en tu mundo interior para el crecimiento y la reparación. Pero, ¿cómo se le da vuelta a eso? Entonces, cuando la gente comienza a abrir su corazón, ¿puede esa sustancia química comenzar a elevarse? 4 días, 50% de cambio en las 120 personas. Sus niveles de IgA subieron 50% en 4 días. Vaya. Eso es que el sistema inmunológico de tu cuerpo ahora está regulando los genes que están produciendo proteínas e inmunoglobinas y anticuerpos, que no necesitas una vacuna contra la gripe. En otras palabras, tu estado interior es mayor que tu mundo exterior. Por lo tanto, solo haciendo eso, ahora sabemos que su sistema inmunológico va a ser más fuerte. Por el mismo medio, toma 120 personas o 50 personas y mide 7500 regulaciones de genes. ¿Ok? En 4 días, 2 genes que suprimen el crecimiento del cáncer y los tumores son activados y regulados. Los genes que estimulan las células madres para ir a los tejidos dañados y repararlos se regulan. El gen para el equilibrio oxidativo se regula. Anticáncer, antienvejecimiento, antienfermedades del corazón, antiaccidente cerebrovascular, antineurogenerativo, antiinflamatorio, antimicrobiano. Solo tu cuerpo está haciendo eso naturalmente. El gen de la neurogénesis, el crecimiento de nuevas neuronas y la respuesta a las nuevas experiencias y el aprendizaje, eso es en 4 días. El gen se enciende.
el gen para un mayor equilibrio en la pituitaria, en el páncreas, en el gen de los microtúbulos de las células, las pequeñas fibras que responden a la energía y a la frecuencia. Así que en 4 días ahora sabemos que puedes cambiar tu destino genético si solo practicas el trabajo interior. Tenemos investigaciones que demuestran que 60 días de meditación, 5 días a la semana, alargan la vida. Los telómeros, las pequeñas cuerdas de los zapatos en el extremo de su ADN, se alargan. Esto significa que tu edad biológica está cambiando. Por lo tanto, ahora tenemos la evidencia para mostrar a la gente lo que es posible. Tenemos escaneos cerebrales que están tan fuera de lo normal que cuando los neurocientíficos lo ven, se quedan sorprendidos. Porque la cantidad de energía que está en el cerebro durante ese momento trascendental es cientos de veces fuera de lo normal. Es decir, no puedes hacer que tu cerebro haga eso. Algo te está pasando. Y esa persona está teniendo un momento trascendental. Y ahora sabemos que podemos predecirlo y ahora sabemos que podemos inducirlo. Así que ahí está la evidencia. Si tomamos nuestra comunidad, vemos a personas con cáncer en fase 4, con enfermedad de Parkinson, con miastenia gravis, con lupus, con esclerosis múltiple, con lesiones cerebrales, con trastornos genéticos raros, con vértigo, tinnitus, insuficiencia renal, todo tipo de condiciones de salud. Vienen a un evento de una semana de duración y al final de ese evento logramos avances significativos para superar las emociones del pasado. Ahora piensa en esto. La ciencia dice que el entorno señala el gen, eso es la epigenética, el producto final de una experiencia en el entorno de una emoción. Así que mientras vivas con la misma emoción todos los días, estás señalando el mismo gen de la misma manera. Y ese gen está relacionado con la hormona del estrés emocional de supervivencia. Entonces estás regulando a la baja el gen y estás creando una enfermedad. Entonces cuando la persona intercambia esa emoción y realmente se libera de las cadenas de su pasado, y ahora está sintiendo una emoción elevada, bueno, ahora está marcando hacia abajo el gen de la esclerosis múltiple y está regulando hacia arriba el gen de la salud y el equilibrio. Y entonces la persona les dirá, ¿dónde está la enfermedad? No soy la misma persona. Y el efecto secundario es una transformación y curación. Entonces, lo gracioso de esto es que la persona tiene la sanación, no está hablando de la sanación. Ya sea que los ciegos vean, los sordos escuchen, tenemos evidencia loca ahora. De lo que hablan es de lo increíbles que se sienten, porque están renovados. Tienen una nueva oportunidad en la vida. Sí. Y ahora tenemos evidencia en nuestra investigación. Y eso silencia a los críticos para mostrar lo que es posible para la gente. Y ahora tenemos la evidencia y el testimonio, que tenemos la evidencia donde la gente se para en un escenario y dirá, «Hey, me rompí la espalda en 3 lugares, no he sido capaz de mantenerme erguido, llegué hasta este evento encorvado, no podía acostarme. Y ahora este tipo está saltando en el escenario, está tumbado de espaldas, se toca los dedos de los pies, se nota. Quiero decir, está teniendo su momento. Cambiamos a alguien. Alguien con la enfermedad de Parkinson no puede tragar, no puede masticar, no puede sonarse la nariz, no puede ponerse de pie. Un momento, un instante, y lo siguiente que suena es la nariz, mastica, traga. Hemos cambiado su cuerpo, hemos cambiado su vida y hemos cambiado su futuro. Y no parece una estrella de cine, ni parece que sea vegetariana y no parece que sea musculosa, simplemente parece una persona normal. Ahora, la persona en la audiencia que está viendo eso y mirando a esta persona y viendo que no son diferentes a ellos, solo comienza a causarles pensar que si alguien más puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Así ves a la persona con un cáncer en fase 4 que recibió la maldición, vudú, de que le quedaban 3 meses de vida. Y ahora no tiene ninguna evidencia de cáncer en su cuerpo y está de pie en el escenario contando esa historia. Y alguien del público la mira diciendo, yo tengo la misma condición. Y si ella puede hacerlo, voy a pisar esa huella y voy a hacerlo como ella lo hizo. Y de repente empiezas a ver este cambio en la comunidad en una semana de eventos, porque una vez que hay un avance, ¿verdad? Quiero decir, es como una milla de 4 minutos. Todo el mundo puede hacerlo. En el campo, ¿sabes? Pero no es solo en el campo, estás viendo la evidencia en la realidad tridimensional. Y una evidencia es la voz más fuerte en ese momento. Y la gente no quiere ver cabezas parlantes. Cualquiera puede verlas en internet, la información está fácilmente disponible. Lo que quieren ver son pruebas. Así que cuando tienes pruebas en el ámbito científico y luego tienes pruebas en la comunidad de personas y no estás haciendo nada tan extremo que excluya a nadie, y estamos usando la ciencia como lenguaje contemporáneo de el misticismo. Es la ciencia la que va a desmitificar lo mítico.
Si hablo de tradición, de cultura, de religión, de cualquiera de esas cosas, de principios espirituales, la gente se va a apagar, vas a dividir al público. Pero la ciencia crea comunidad. Sí. Así que construyendo un modelo científico, no me apunto a ningún tipo de meditación porque miro las pruebas de lo que hemos recogido aplicando esta fórmula, hasta qué punto podemos demostrar al ser humano lo poderoso que es realmente. Y creo que eso se ha convertido en algo que me ha desconcertado. Tengo que decirte que me he sorprendido más que nadie. Estoy allí de pie negando con la cabeza y tenemos grandes pruebas. Una mujer es enfermera. Y un día se despierta y tiene un punto ciego en el ojo. No puede ver en el cuadrante inferior izquierdo de ambos ojos, de las 6 a las 9. Vaya. Golpe en el nervio óptico y ahora es legalmente ciega. No puede conducir su coche, dirige su propia empresa, no puede dirigir su empresa, no puede escribir a máquina, no puede usar el ordenador. Ella está comprometida en gran medida. Ahora, con un accidente cerebrovascular tiene 2 semanas realmente. Esa es la ventana. Y si las células nerviosas no van a volver a estar en línea, va a ser esas 2 primeras semanas. Si no vuelven, el pronóstico es vivir con ello. Si tienes parálisis o lo que sea, que si un accidente cerebrovascular provoca daños en el cerebro, por lo general 2 a 3 semanas no se ve mucho cambio. Así que le dieron el pronóstico. Tienes que aprender a acomodarte y vivir con ello. Y entonces ella no estaba satisfecha con esa respuesta y acude a uno de sus queridos amigos que es médico y el médico le dice, ve a ver ese tipo dispensa. Y ella dice, ¿por qué no vienes conmigo? Así que vienen a nuestro evento en Brighton, en Reino Unido. ¿Fue juntos. dentro de las 3 semanas o fue después? ¿Lo sabes? Oh, no, esto es un año después. Vaya. Un año después y... Así que se supone que es irreversible en ese punto. Sí. Y entonces... ella viene al evento, y entonces ella viene al evento por 2 razones. Escucha esto, para aprender a vivir con su discapacidad, ese es el alcance de lo que es posible. Y tener su paz Y luego crear una organización sin ánimo de lucro para ayudar a la gente. Esas eran sus 2 cosas. Así que, en algún momento del evento, se le ocurre que podría curar sus ojos. Así que va por ello. Se acuesta después de una de las meditaciones que hacemos al final, y de repente, como en su cabeza empieza a sentir ese calor y esta sensación de crepitación. Ahora tienes 2 opciones cuando algo así sucede. Te asustas Te y huyes. asustas, te contraes, tu cerebro se pone en beta alto y te desconectas. Algo está mal, tal vez estoy Sí, haciendo sí, sí, daño estoy teniendo a otro algo. ataque, lo que sea. O te rindes y te dejas ir. Sí, te dejas ir, sí. Y se dejó llevar. Y tuvo la experiencia más increíble. Se quedó tumbada durante mucho tiempo. Abrió los ojos y dijo que era como si las luces volvieran Vaya. a encenderse. Ella dijo, puedo ver completamente. La mandamos a hacer un escáner el lunes por la mañana después de ese evento de la semana. El escáner tenía el cuadrante inferior izquierdo en ambos ojos, desde las 6 hasta las 9, estaba negro. En el escaneo posterior no hay ni un punto negro en ninguna parte de sus ojos. Vaya. Ahora, Porque ya se había hecho un escáner un año sí, antes. sí, se hizo el escáner. Vaya. Por lo tanto, te dará la evidencia. Pero eso no es natural. Vaya. Eso no es normal. Pero ¿cómo se explica en la ciencia convencional? Quiero decir, la verdad es que tenemos cualidades innatas, increíblemente poderosas para la regeneración y la curación una vez que se pulsa ese botón. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Un sistema de conciencia colectiva está sucediendo. ¿Cuál es el momento de transformación para alguien así como... Porque sé que la curación puede ocurrir en un instante. Entonces, ¿cuál es la cosa que desencadena ese instante para que alguien pase de la incredulidad a la creencia y se transforme realmente en el cuerpo físico? Sí, hemos estudiado esto y no hay una correlación lineal. Porque piensa esto. Esa mujer es una pragmática. Ella no sabía nada. Ella no era espiritual de ninguna manera. Ella solo leyó mis libros y luego comenzó a practicar las meditaciones. Ahora, ella estuvo practicando esas meditaciones durante meses antes del evento porque quería venir y estar totalmente preparada para ello. Preparada, ¿No es sí. así? Así que desde afuera ves
este momento, pero lo que no ves es la cantidad de veces que trabajó para superarse a sí misma y llegar más allá de quién es y llegar a ese lugar donde está lo suficientemente lejos del territorio familiar, neurológicamente, químicamente, genéticamente, que de repente se conecta con esto. Hace clic, sí. Ella se conecta. Comienza a conectarse con ese campo invisible llamado campo cuántico y no puedes conectarte como tu cuerpo. No hay nada físico con lo que conectarte ahí. Sí. Tienes que ir más allá de todas tus asociaciones. Sabes, es interesante. Creo que podría haberte hablado de esto la última vez, que crecí en una religión llamada ciencia cristiana que habla mucho de esto. Se me metió en la cabeza que soy un ser espiritual y que nunca puedo ser herido físicamente. Como que no soy un cuerpo material, que no hay accidentes, que no hay lesiones, y siempre estuvo incrustado en mi mente que nunca puedo ser dañado físicamente o que puedo ser curado instantáneamente. Y así toda mi infancia tuve todas estas increíbles curaciones rápidamente y fui testigo todo el tiempo de otras personas y todo el mundo estaba siempre como, Sí. ¿cómo es esto posible? Así que no sé si esto es algo que practicaba de una manera diferente cuando era niño, pero siempre es divertido para mí volver ahora, aunque ya no practique esa religión necesariamente, ni vaya a la iglesia, sigo creyendo los mismos principios fundamentales de los que te oigo hablar de una manera más científica. Es una buena creencia. Sí. Y programan a tus hijos que el cuerpo tiene una capacidad nata para Sí. curarse. Y de repente eres menos dependiente de algo fuera de ti para hacer que algo vaya dentro de ti. O algo más, sí. Sea lo que sea, compras videojuegos, todo el mundo, de repente de su modo exterior para Relaciones. relación para cambiar su estado interior. El problema es que en el momento en que empiezas a sentir ese vacío o la carencia, tu cerebro empieza a buscar algo fuera de ti para quitártelo. El problema... Para llenar el agujero. Sí, es cierto. El problema es que normalmente la estimulación se crea a partir de esas cosas externas, le da al cuerpo un impulso y así los sitios receptores de las células se recalibran, por lo que necesitas más la próxima vez para entenderlo, ¿correcto? Es Así que difícil. ahora... Compras el coche nuevo de lujo, es divertido durante La un mes novedad y luego desaparece. es una Sí, semana y luego sí. es un día. Estás como, Sí, sí. nunca es suficiente. Y esa sensación nunca desaparece. Y así la única manera de que ese sentimiento desaparezca es cuando empiezas a ir hacia adentro, ¿correcto? Y así hemos visto cambios significativos con la gente. Y tener esa creencia debe ser probada. Debemos probar nuestra creencia alrededor de eso. Y mi lección a través de todo esto es que estoy empezando a darme cuenta de lo condicionados que estamos en creer lo limitado que somos. Y cuando empiezas a quitar esas capas y rompes esas creencias, esos pensamientos y emociones autolimitantes, al otro lado de eso es donde ocurre lo milagroso. Así que tienes que estar dispuesto a estar en ese lugar de incomodidad el tiempo suficiente para reorganizar, ordenar y empezar a crear más coherencia. Y entonces, de repente, obtienes esa recalibración de lo que ocurre en el cerebro y el cuerpo. Y entonces el alcance de eso es que lo último que empiezas a ver es la retroalimentación en tu vida, esas sincronicidades, esas coincidencias, esas oportunidades que te estás resacando la cabeza diciendo... Todo está en su sitio. Sí, estoy en el lugar adecuado. Todo lo que en el pienso se me momento ocurre. adecuado. Porque tu energía está sincronizada. Sí. Mira, quiero decir, cuando tienes coherencia en el cerebro y el corazón, tienes un láser de energía y podría leer la información mucho mejor. Tú estás viviendo en el estrés y tu cerebro está cambiando su atención de una persona a otro problema, a otra cosa, a otro lugar para ir. En cada una de esas cosas hay una asignación de redes neurológicas en el cerebro. Entonces, la excitación de las hormonas del estrés lleva al cerebro a esa alta frecuencia y estás tratando de controlar y predecir todo en tu vida. Y tus circuitos cerebrales están disparando como una tormenta eléctrica en las nubes. Cuando tu cerebro es incoherente, tú eres incoherente y no tienes señal, no tienes señal de Wi-Fi, no estás conectado al campo. ¿Cómo podrías conectar la energía y la información si tu señal no se ha ordenado para que cuando la gente sincronice su energía en su coherencia, pueda sincronizar a una posibilidad en el futuro, en las sincronicidades, que nuestra relación del entorno sea solo un reflejo de tu energía? Y eso es lo que dice el universo. Sigue las migas de pan, hazlo de nuevo. Sigue otra vez, hazlo de nuevo. Y ahora de repente la persona no se despierta por la mañana como, oh, tengo que meditar ahora para crear mi futuro. Se levantan en plan, me levanto de la cama porque no quiero que se acabe la magia, ¿no? Sí. Quieren mantener ese estado para que la vieja realidad en la que han vivido comience a transformarse en algo nuevo. Y como ya no hay una coincidencia vibratoria con todos,
Y todo en su realidad pasada presente hay una conciencia vibratoria con su futuro, y ahora ese futuro empieza a darle señales. ¿Qué es más poderoso, nuestros pensamientos o nuestras emociones? ¿Y nuestras emociones cambian nuestros pensamientos o nuestros pensamientos cambian nuestras emociones? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es ambas cosas. Es decir, los pensamientos para mí producen una carga eléctrica en el campo cuántico. Y los sentimientos producen una carga magnética en el campo cuántico. Pensamientos, espera, ¿los pensamientos Una carga producen qué? eléctrica. De acuerdo. Y los sentimientos producen una carga magnética. Y como piensas y como te sientes emiten una forma electromagnética que influye en todos los átomos de tu vida. El pensamiento envía la señal, ahora piensa en esto, y el sentimiento atrae el evento de vuelta. Así que puedes tener la intención de que quieres riqueza, quieres salud, quieres éxito. Esa es tu intuición, ese es tu pensamiento. Pero si estás esperando a que la experiencia ocurra para sentirla, entonces no estás atrayendo la experiencia hacia ti, porque no estás sintiendo la emoción, ¿verdad? Entonces, enseñando a la gente una vez más cómo equilibrar sus pensamientos y sentimientos, porque puedes entrar en ese ciclo en cualquier lugar. A veces hacemos una meditación. Empezamos a abrir nuestro corazón, empezamos a elevar la energía del cuerpo, y entonces esas emociones pueden impulsar ciertos pensamientos de tu futuro. Otra vez abres tu conciencia, creas coherencia cerebral, tienes la visión de futuro, empiezas a experimentarlo emocionalmente, como sea que quieras saltar ese ciclo y luego sostenerlo, pero cuanto más tiempo seas consciente de esa energía, más estarás atrayendo tu futuro hacia ti. Entonces, la mayoría de la gente pasa su vida, ¿verdad? Vivimos en un reino llamado espacio-tiempo, realidad tridimensional. Y si mueves tu cuerpo a través del espacio en la realidad tridimensional, eso lleva tiempo. Sí. Así que todas tus metas, todos tus sueños, todas tus visiones, vas a tener que levantar tu cuerpo y arrastrarlo por el espacio cada día para pagar esa casa que está en tu futuro, ¿verdad? Sí. Cuando creas desde el campo en vez desde la materia, cuando eres la conciencia vibracional entre tu energía y algún potencial, y tus pensamientos y sentimientos son coherentes, ahora vas a empezar a colapsar el tiempo en el espacio, o la experiencia va a ser atraída hacia ti. Ahora eres el vórtice hacia tu destino, y ahora no tienes que ir hacia ninguna parte para conseguirlo, porque no estás jugando con las reglas de la realidad tridimensional, estás jugando con las reglas de la energía en el quantum. Así que enseñar a la gente cómo hacer esto, y mejorar en ello, entonces de repente no están forzando y controlando los resultados. De hecho, están confiando y rindiéndose a los resultados, porque no quieren meterse en el camino, porque en el momento en que empiezas a tratar de predecir cuándo va a suceder o cómo va a suceder, estás superponiendo un conocimiento sobre un lugar donde debería haber una incógnita, ¿verdad? Así que enseñar a la gente a hacer eso significa que tenemos que dejar lo que hemos usado toda nuestra vida para conseguir lo que queremos, para que ocurra lo más grande, ¿verdad? Así que ese momento trascendental es algo que estamos trabajando para desmitificar, y puede ser una persona sin gluten y puede ser una persona llena de gluten, puedes beber vino, no beber vino, puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser cualquier color, cualquier forma, cualquier tamaño. De hecho, no puedes decirme que eres demasiado mayor para hacer este trabajo, no puedes decirme tenemos ancianos en este trabajo, que mostramos sus escáneres cerebrales y que quedarías alucinando, ellos no saben cómo hacerlo. No puedes decirme que estás demasiado enfermo para hacer este trabajo. Tenemos gente que ha revertido el cáncer en fase 4 numerosas veces, y sí, le costó un gran esfuerzo hacerlo, pero se querían a sí mismos. O no puedes decirme que estás demasiado fuera de forma, o con demasiado sobrepeso, o con demasiado bajo peso. No se puede. Lo he visto en todas las formas y tamaños. Ni siquiera puedes decirme que has tenido un pasado brutal. Tenemos personas que han tenido pasados muy funestos, que son libres, son personas felices. Ni siquiera puedes decirme que nunca has meditado antes. Nuestra investigación muestra que muchas personas que nunca han meditado antes tienen las experiencias más profundas porque no están tratando de hacer que algo suceda. Sí. Solo están siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Y no tienen la costumbre de hacerlo.